Hola a todos de nuevo. Aquí estamos otra vez con nuestros temas de escatología. Hoy abordaremos el tema de la escatología y la hermenéutica. Serán unas cuestiones introductorias sobre este tema, que es un tema crucial. ¿Por qué debemos estudiar aparte la cuestión de la hermenéutica en la escatología? Bueno, como se ha observado en los sistemas escatológicos que hemos estudiado ya a estas alturas, todos los sistemas se basan en interpretaciones particulares, concretas, de la profecía bíblica, de textos proféticos, textos escatológicos, y el panorama, el entendimiento global del panorama del plan de Dios en la historia humana y con su pueblo. Y los diferentes sistemas surgen porque hay diferentes maneras de interpretar. Hay quienes son más literalistas a la hora de interpretar, hay quienes son más simbólicos, incluso alegóricos por momentos. Y como la profecía contiene mucho lenguaje simbólico, eso complica un poco la situación de su interpretación. ¿Por qué es importante entonces? Bueno, porque nos identifica como un sistema escatológico determinado. La hermenéutica que está detrás determina el sistema, en realidad. Pero también a estas alturas tenemos que estudiar el tema porque la hermenéutica también ha evolucionado. Los propios sistemas escatológicos han evolucionado, como hemos visto, y eso se debe también a la evolución de la propia hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia de interpretación que también va desarrollándose, y ahora tenemos nosotros muchos avances en la hermenéutica. Algunos de esos vamos a ir incorporándolos en la manera en que nos acercamos a textos bíblicos, y antes de entrar a eso queremos plantear el panorama entonces de la hermenéutica. Muchos se preguntan, ¿hay un método especial para interpretar la profecía bíblica? ¿Se necesita algo distinto de los principios fundamentales de interpretación que conocemos, que hemos estudiado? Bueno, debemos decir que no se requiere una cuestión súper especial para interpretar la profecía bíblica, la escatología. Los principios fundamentales que hemos aprendido nos sirven, no sirven para interpretar la profecía bíblica. Por supuesto, hay que considerar las características distintivas de la profecía bíblica, así como se hace con otros géneros de la escritura. Hay que considerar las diferencias entre, por ejemplo, un género histórico, narrativo, un género poético, un género discursivo, un género sapiencial y un género profético o apocalíptico, que es una especie de subgénero del mundo profético. Claro, y eso significa que a la hora de interpretar la profecía tenemos que reconocer muy bien qué clase de literatura estamos viendo. Así que entonces el desarrollo de este tema va a ir por 5 grandes segmentos, con detalles en cada uno de ellos. Primero estaremos viendo algo sobre la naturaleza misma de la profecía. ¿Qué clase de literatura es? ¿Cómo es esta literatura, esta sección extensa o partes extensas de la Biblia, de la Escritura? ¿Cuáles son los métodos? Una segunda área es cuáles son los métodos que uno encuentra en las Escrituras para la revelación de asuntos proféticos. Hay mucha información sobre eso, especialmente en el Antiguo Testamento. Hay bastantes formas en que Dios
revela a los profetas su mensaje, incluyendo este mensaje predictivo, que es el que nos ocupa en esta ocasión. Y por supuesto, siendo que la literatura profética tiene sus propias características, hay también una cierta dificultad. ¿Cuáles son las dificultades? Una tercera sección. ¿Cuáles son las dificultades con las que nos encontramos cuando nos acercamos a las escrituras en este tema de la profecía? Y claro, un elemento importante en el tema de la profecía es la profecía y cumplimiento. Aquello que es anticipación de un evento futuro, le seguimos la pista, digamos, a lo largo de las escrituras y vamos a encontrar que hay cumplimientos tal vez en plural en algunos casos. Y eso determina muchas veces la manera en que nosotros vamos a interpretar las profecías bíblicas. Hay muchas profecías bíblicas a las que se le ha aplicado el concepto de doble cumplimiento, un cumplimiento inicial y un cumplimiento final. ¿Cómo es eso? ¿Es así? Veremos si eso es algo que las escrituras apuntan, ¿no? y autorizan. Y luego, por último, estaremos viendo los principios. Algunos de esos principios son un repaso, porque son principios que se usan para interpretación de otras secciones de las escrituras también. Pero hay algunos que son más importantes y más sobresalientes. Una forma muy tradicional que se ha usado en el dispensacionalismo clásico y también en el dispensacionalismo progresivo es que se usa el criterio hermenéutico más importante para determinar el plan de Dios es la nación de Israel. Israel es como el reloj profético de Dios y nos sirve como clave para entender todo el plan de Dios. Y a partir de ahí, obviamente, surgen unas interpretaciones, unas conclusiones, unas ideas, un desarrollo, un plan de Dios que se basa en esa manera de ver las escrituras. Vamos a tratar de explicar eso, pero también vamos a ver vamos a subrayar, más bien dicho, otros criterios, pero otro criterio más determinante en esto, que es lo que yo llamo, o lo que los intérpretes han llamado, el criterio cristológico para interpretar, y no solo la profecía bíblica, para interpretar todo, pero ¿qué quiere decir eso? Y eso será uno de los temas que estaremos abordando más adelante en este tema escatológico.